Bueno chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona o cómo se forma el Present Perfect Simple. Pero antes de empezar es importante que sepáis que este tiempo verbal lo usamos en inglés para hablar de acciones que empezaron en el pasado y que siguen en el presente, o acciones que empezaron en el pasado y tienen efectos en el presente. Este tiempo verbal se traduce en castellano como he hecho, has dormido. Y para hacer este tiempo verbal en inglés, por lo tanto, tenemos que decir primero el verbo auxiliar have o has, dependiendo del sujeto que tengamos. Es decir, si el sujeto es he, she o it, pondremos has. Y si es un sujeto como I, you, we, they, pondremos have. Y después, seguido, pondremos el verbo en participio. Es decir, si es un verbo regular, añadiremos ed. Y si es un verbo irregular, pondremos la tercera columna. Eso en cuanto a la afirmativa. Y en cuanto a la negativa, lo que tenemos que hacer es negar el verbo auxiliar, que en este caso es el have y el has. Por lo tanto, sería I haven't written o she hasn't slept. Y en la interrogativa, como siempre, cambiamos el orden. Es decir, primero ponemos el auxiliar, el have o el has, después el sujeto y después el verbo también en participio. Luego también me gustaría mencionar que hay unas expresiones temporales que siempre van, o casi siempre van asociadas a este tiempo verbal, que son algunas como never, ever, already, just, yet, y depende de la expresión temporal que querramos usar, se pondrá en una parte de la frase o en otra. Por lo tanto, el yet, como podéis ver en el ejemplo, siempre va al final de la frase, ¿vale? Y el never, el already, el just y el ever siempre van entre el verbo auxiliar, es decir, entre el have y el has, y el participio, ¿vale? Además, también quiero mencionar que el ever se utiliza para preguntas, para preguntar, por ejemplo, ¿has estado alguna vez o has hecho alguna vez? Y un ejemplo podría ser Have you ever been terrified of something? Y bueno chicos, creo que con esto el present perfect ya está explicado. Si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis preguntar en clase.